clase fue de estados de agregación de la materia. Y pues la definición de estados de agregación es que son fuerzas de unión entre las partículas, como dice aquí, partículas, háblese de moléculas, átomos o iones, que constituyen a la materia. Bien, pero yo siempre les he dicho que me gusta más que los voy a silenciar, no es mala onda, para que no se escuche tanto ruido. Y ya si tienen dudas, activen su micro. Pero yo siempre les he dicho que más allá de esto, a mí me hago una interpretación, una reinterpretación, y los estados de agregación de la materia quiere decir la forma que va a adoptar la materia, como lo dice aquí, a partir de las fuerzas de unión. Bien, esto. Entonces, eh, es esto, miren. Eso de las fuerzas de unión viene acá en estos esquemas y como yo les dije, la forma que va a adoptar la materia dependiendo de esas fuerzas de unión. Chéquense, en un estado sólido decimos que las fuerzas, vamos a interactuar dos fuerzas o vamos a tener dos fuerzas, las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión. Bien, ahorita voy a explicar cómo se comportan estas dos fuerzas, pero por ejemplo, en un estado sólido, las fuerzas de cohesión van a ser mayores a las fuerzas de repulsión, como viene aquí afuera. Bien, por eso las partículas adoptan esta forma, es decir, haz de cuenta que vienen en esto, en este sentido, ¿no? Como lo veíamos en clase de los famosos vectores, que vienen en un vector así, ¿no? De afuera hacia adentro, lo que va a hacer que estas partículas se contraigan, ¿no? Y van a darnos un estado sólido. Acá las fuerzas de cohesión, como las fuerzas de repulsión, van a ser equitativas, ¿no? De alguna manera van a estar iguales, lo que va a generar que de alguna manera las partículas se separen un poco y nos va a dar una forma o nos va a dar un estado líquido. Ahora, un estado gaseoso es lo contrario. Las fuerzas de repulsión van a ser más grandes que las fuerzas de cohesión, por eso van a adoptar esta forma, un gas. Ahora sí, ¿cuál es el principal factor para que las fuerzas de cohesión y repulsión se modifiquen? El principal factor para los estados de agregación es la temperatura. Ejemplo, a menor temperatura, es decir, yo desciendo la temperatura, es mayor la fuerza de cohesión. Pero si yo aumento la temperatura, es decir, va de nuevo, a menor temperatura, mayor fuerza de cohesión, pero a mayor temperatura, menor es la fuerza de cohesión. Bien, ahora al contrario, a menor temperatura es mayor la fuerza de repulsión. A mayor temperatura, sí, mayor la fuerza de repulsión. A menor temperatura, menor la fuerza de repulsión. Bien, este es clave siempre, el principal factor para los cambios de estado, de agregación o de segregación de la materia es la temperatura. ¿Por qué? Esto yo siempre se los he dicho, esto lo vamos a ver en el tema de energía, pero ¿qué pasa cuando aumento la temperatura de un sistema? ¿Aumenta o gana energía? Lo que va a hacer entonces que, recuerdas aquí cómo está nuestra fuerza de cohesión hacia adentro, pero el sistema va a ganar energía, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una fuerza de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Recuerdas eso de las reacciones exotérmicas y endotérmicas? Bien, nada más te lo aviento así y ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, mayor la fuerza de repulsión. A menor temperatura, menor fuerza de repulsión, pero la fuerza de cohesión es mayor. ¿Va? Vientos. Este esquema está muy padre, ¿no? Bueno, para mí. Ahora, primero voy a explicar estas dos partes, lo que es la energía cinética y la energía potencial. Esto a los chicos de UNAM casi no se los digo porque pues ni se los preguntan, pero para Politécnico es esencial entender esta parte de la química. Y siempre se los digo, ¿no? La química no se puede ver, no se puede ver, es más, se rige bajo los principios de la física clásica, es decir, prácticamente las leyes que tienen que ver con el movimiento, ¿bien? Es decir, primera y segunda ley de Newton, ¿no? Eh, la química no se rige
si no están presentes esos, es decir, la química se va a regir siempre o se va a acoplar siempre a esa parte del movimiento y de la energía. Entonces, ¿por qué energía potencial y por qué energía cinética? Esto es más de física, no es de química, pero ustedes deben de saber que la suma de la energía potencial más la energía cinética nos va a dar una energía mecánica y la energía mecánica a la vez se traduce en un movimiento. Bien, entonces chéquense, vamos a ver estas dos definiciones. Primero, la potencial. Es la que almacena un cuerpo cuando éste está en reposo. Bien. Cuando un cuerpo está en reposo absoluto, depende entonces de la posición. Es decir, cuando esto lo ven ustedes con el carrito este de las montañas rusas, ¿no? Cuando el carrito está aquí abajo, pues tiene una energía potencial cero, el cuerpo está ahí, pero conforme va subiendo, la energía potencial va aumentando. Cuando alcanza el punto máximo, pues ese cuerpo tiene una energía o alcanza su energía potencial máxima, ¿bien? Cuando el carrito va bajando, entra entonces la energía cinética. Es la que posee un cuerpo en movimiento y la energía cinética no va a depender de la altura, va a depender de la velocidad que alcance. Y esto ustedes ya lo saben. Conforme el carrito va bajando, va duplicando la velocidad, ¿no? Esto ustedes lo ven allá también en física. Entonces decimos, la energía cinética cuando el carrito está arriba es cero, pero la potencial es máxima. O si quieres verlo, vamos a manejar un rango hipotético de 0 a 100, ¿no? Aquí es 100 potencial, pero cero cinética. Y entonces cuando va bajando el carrito, la energía cinética va aumentando. Entonces, acá abajo, el carrito va a tener energía cinética de 100, pero ¿qué le va a pasar a la potencial? Cero. Es decir, ¿no? Y esto que hace la montaña rusa es la suma de estas dos, energía cinética y potencial. ¿Por qué? Clave para los de poli, bueno, los que se hayan quedado de poli, esto, siempre se los he dicho, esto es clave para los de poli, ¿no? Cómo se comportan las energías. ¿Recuerdas acá? Me voy a regresar para que más o menos le caches. Fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión. Bien, ahí no me abrió la duda. ¿Qué pasó? No me abrió. A ver, activa tu micro porque no me abrió el chat. ¿Quién sabe qué chingados? ¿Quién tiene duda? ¿O quién alzó la mano? ¿O quién habló? No me abre esta cosa. Bueno, ni modo. Este, Bien, bueno, me regresé para que veas esto, ¿no? Entonces, chécate, ya entendimos estas dos fuerzas, o espero que hayan quedado claro estas dos fuerzas. Entonces, chécate, y voy a regresar a esta parte, a este cuadro. Dice, la cohesión es mayor que la repulsión. La cohesión de alguna manera es igual, o la cohesión de repulsión, la cohesión es menor que la repulsión, y chécate cómo se van a comportar las fuerzas. Si la cohesión es mayor que la repulsión, entonces la energía cinética, esta, que va a ser menor que esta. La energía cinética es menor que la potencial. Bien, entonces acá, cuando son iguales, tanto la repulsión, me regreso, tanto la repulsión como la cohesión son iguales, pues vamos a decir que tanto la energía cinética como la energía potencial van a ser de alguna manera iguales. Y acá, chécate, la energía cinética mayor que la potencial, pero claro, porque chécate, ¿cuánta energía ganó que hace este movimiento o hace este desplazamiento? Es decir, la energía cinética, la que va de adentro hacia afuera, le va a ganar a la energía potencial, a la que tiene el cuerpo en reposo. Entonces, aquí está lógico, si este cuerpo está en reposo, pues ¿qué energía va a tener más? Energía potencial que cinética, ¿no? Como lo dice aquí, la energía cinética menor que la energía potencial. Eso es clave. Si ustedes entendieron esto, neta, espero que sí lo hayan entendido. Si ustedes entendieron esto, cuando nosotros llegamos al tema de gases, esto está fácil, ¿bien? Espero que haya quedado claro. Nada más, el movimiento son vibratorios, rotatorios u ondulatorios y movimientos caóticos. Los espacios, casi no hay espacios. De hecho, los sólidos por eso no son buenos, solventes, porque no hay espacios intermoleculares, mientras que los líquidos son buenos solventes porque sí hay espacios intermoleculares. Y pues aquí hay un gran espacio intermolecular, pero por el estado, pues no, ¿no? Bueno, hay unas mezclas como el aire, ¿no? Y que sigue siendo solventes, ¿no?
El arreglo es un arreglo ordenado, hay un desorden y hay un desorden total por el comportamiento de las partículas. La forma es propia, la forma es del recipiente y no posee una forma definida. El volumen es fijo, el volumen es constante y ocupa todo el espacio disponible. Bien. No fluyen, fluyen fácilmente, en este caso estoy hablando de los líquidos, espero que se vea aquí este láser, y los gases pues fluyen fácilmente, ¿no? De hecho, pone a hervir el agua y fluyen de una manera súper rápida, ¿no? Aquí en cuanto a densidades, estos son más densos, generalmente no son densos y tienen una densidad muy baja. Bien, y recuerden, vamos a cambiar de estado dependiendo a la temperatura, ¿va? Chingón. La siguiente, los cambios de estado de agregación o los cambios de estado de segregación de la materia. Recuerda, si yo aumento la temperatura, voy a pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, ¿no? Es el orden, y si disminuyo de gas a líquido y de líquido a sólido. Nada más es como se llama, ¿no? Cuando paso de sólido a líquido, se llama una fusión. De derretimiento, pues no se los van a poner en su examen. De sólido a líquido, fusión, y en el sentido contrario, de líquido a sólido, solidificación, dependiendo la temperatura, va de nuevo. Cuando paso de líquido a gas, lo voy a llamar una evaporación o una ebullición, pero cuando voy de gas a líquido, va a ser una condensación o una licuefacción, o como dice ahí, una licuación, ¿no? Licuefacción, ¿va? Cuando yo paso, ojo, miren, chéquense, va siempre de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, o en el sentido contrario, de gas a líquido y de líquido a sólido. Pero unas excepciones, ¿no? Donde la materia va a pasar inmediatamente de sólido a gas y de gas a sólido sin pasar por líquido. Este no, o sea, va a pasar de uno a otro. Ejemplo, la creación y derretimiento del hielo seco, es decir, el hielo seco se crea a partir de unos nitratos que son sometidos a grandes presiones y lo que hacen es, hacen este proceso de gas, se compacta y se vuelve sólido. A esto lo vamos a llamar sublimación inversa. ¿Bien? O también se le conoce, no, sí, bueno, es una sublimación inversa, porque ahora sí. Y el sólido, en este caso el hielo seco, cuando se derrite, si ustedes le echan poquita agua, van a ver que ese sólido se vuelve gas. Y a ese proceso, cuando se vuelve de sólido a gas sin pasar por líquido, se llama una sublimación, o también se conoce como deposición. ¿Va? Vientos. Espero que no haya dudas. Muy bien. La